Sí, buenas tardes, queridos hermanos. Esta tarde le damos la bienvenida a la casa del Señor. Es tiempo un poco caluroso, pero es bueno. También sabemos que dentro de poco viene frío, así que disfrutemos este tiempo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos ahora dentro de un tiempo de oración también para por los que vienen, por los que no pudieron venir. Este es un tiempo de reflexión, de mirarnos hacia adentro, de proyectarnos hacia esa persona que queremos ser para el Señor. Así que invito a que con mucha alegría nos pongamos en instante para alabar al Señor y aprender de su palabra. Sean todos bienvenidos. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has permitido, Dios mío, para poder dedicar juntos, para alabarte, para aprender de tu palabra, para, Dios mío, seguir mirándonos hacia adentro y ver cómo podemos ser esa persona que tú quieres que seamos. Señor, gracias por todo, gracias por tu amor inmenso, gracias porque tú, Señor, estás constantemente interactuando con nosotros y moldeando nuestro carácter, nuestro espíritu. Padre, sé con los que las familias que están aquí representadas, para que el Señor bendícelas. Así también te pido que seas con los hermanos que vienen en el camino para que no tengan ningún tipo de obstáculo al llegar aquí. Y también te pido que seas con aquellos que no han podido venir. Padre, que esta tarde este tiempo es un tiempo de adoración que te agrade. Y por favor, Señor, perdona, Señor, nuestras faltas y pecados. Ayúdanos a madurar muy bien. Ya que nos movamos, Dios mío, cada vez más cerca de ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Invitamos a nuestra hermana Nancy que venga a dirigirnos en este tiempo de alabanza. Muchas gracias. El Señor les bendiga a todos esta tarde. Estamos todos bienvenidos a la casa del Señor, a adorarle, a alabarle, como dice la palabra del Señor. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos gozamos, nos alegramos en el Señor, porque podemos estar en este lugar. Gracias a Dios estamos sanos, estamos vivos. Por la misericordia del Señor que es grande, por su justicia, su amor, estamos en este lugar. Cantemos al Señor, bendigamos su nombre, agradezcamos, le agregamos como dice el salmista, una ofrenda de alabanza, un sacrificio de alabanza a nuestro Dios, a nuestro Padre, al dador de nuestra vida. El Salmo 89, el versículo 1 y 2 nos invita, dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Dios hizo un pacto con David y Dios ha hecho un pacto con nosotros también, de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso le cantamos y le adoramos al Señor en esta hora y les invito a que nosotros levantemos el nombre del Señor en alto. Levantamos su nombre, exaltamos su nombre y le decimos al Señor: tú eres bienvenido a este lugar, querido Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Con nuestro corazón nos postramos delante de tu presencia y aquí venimos a darte nuestra mejor adoración, querido Señor. Gracias por esta oportunidad maravillosa que tenemos,
Amén. Cantemos al Señor con alegría, dándole gracias, porque Él ha hecho todo en la cruz por nosotros.
Gracias a nuestra hermana Nancy por este tiempo de oración. Los niños pueden irse reuniéndose para la escuela dominical. Nosotros entonces nos disponemos a tener un tiempo de reflexión en la palabra en esta tarde. Yo les pido, por favor, que se pongan de pie para tener un tiempo de oración por la palabra. Hoy vamos a situarla en el capítulo 22 de Mateo, capítulo 6 de Mateo. Vamos a empezar, el primer versículo estará ahí, capítulo 6, versículos 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Vamos a empezar teniendo como referencia esta palabra, pero vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder entenderla y sobre todo aplicarla a nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de alabanza que hemos tenido. Ahora venimos delante de ti con humildad para que también tú nos des la sabiduría suficiente para poder entender tu palabra y sobre todo para ponerlo en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús,
Bueno, como les decía, hoy vamos a empezar nuestra reflexión utilizando justamente este versículo que nos hace referencia a dónde debe estar o cuál debe ser nuestro primer objetivo en la vida. Si ustedes después en sus casas tienen tiempo de regresar a este capítulo 6 de Mateo, capítulo muy interesante donde Jesús da reflexiona mucho sobre puntos neurálgicos de la vida y termina con este punto en un epígrafe que se llama el afán y la ansiedad, que empieza en Mateo 6:25 hasta justamente el 34. Y ahí justamente hace y reflexiona sobre, desde el 25 hasta el 33, reflexiona sobre las muchas ansiedades que tenemos como personas y nos orienta y nos concreta al final diciendo que lo más importante para que todas estas cosas las tengamos y para que no pasemos por esa necesidad de estar afanándonos por ello, nos dice la solución es muy sencilla. Tienen que buscar primero el reino de Dios. Y sobre eso quiero reflexionar hoy, sobre cómo buscar el reino de Dios, en qué dimensión buscarlo y qué significa eso, para sacarlo un poco de ese marco, de esa dimensión un poco que difusa que a veces pensamos o lo ponemos, y traerlo a la práctica y traerlo justamente a nuestras vidas. Porque eso es importante, porque primero que todo nosotros debemos reflexionar sobre esto, porque nos va a dar en gran medida nos va a dar la posibilidad de orientar nuestra búsqueda diaria del camino del Señor. Buscar primero el reino de Dios. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Está el reino de Dios en la tierra? En esta tierra que estamos. ¿Cómo nosotros nos movemos en esa dimensión? Bueno, yo quiero empezar entonces con un primer versículo, justamente, en donde nos podemos orientar justamente sobre, o intentar responder la pregunta, si el reino de Dios existe como lugar físico en este planeta, o si existe en otro lugar, y si no existe en este planeta, ¿cómo nosotros nos podemos disponer a buscarlo desde este planeta hasta que llegue el momento de estar físicamente en el sitio donde es? Yo creo que para entender un poco esto podemos ir a Juan 17:15. En este momento Jesús está orando por sus discípulos y una de las cosas que dice, le pide al Padre en su oración, es que no te pido que lo quites del mundo, sino que lo protejas del maligno. Y aquí yo creo que tenemos un mensaje importante para entender un poco esta situación que les decía sobre, primero que todo, entender dónde está el reino de Dios. Ustedes se dan cuenta que Jesús no está diciendo, no le está pidiendo al Padre que ponga a sus discípulos en un lugar específico del mundo. No está ni siquiera diciendo que los discípulos que Él va a tener van a concentrarse, van a tener un país determinado donde se va a concentrar el reino de Dios. Jesús está diciendo, mis discípulos van a tener que vivir en el mundo. Y desde ya, esto es importante porque Él ya venía haciendo una diferencia con el mundo y Él estaba proyectando su visión y mostrándonos al mundo como el lugar que es, un lugar que lamentablemente no está enriquecido en la presencia de Dios. Y Jesús no nos dice, nos vamos a poner en un lugar específico, sino le pide al Padre que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Y esto entonces nos trae a colación esta primera idea de que, en principio, el reino de los cielos, ni siquiera en los tiempos de Jesús. Y aquí, bueno, me gusta siempre traer a colación una frase que el pastor utilizaba mucho cuando habla de que con la venida de Jesús, el reino de los cielos se acercó, el reino de Dios se acercó a la tierra. Un extremo del reino se acercó a
tierra. Yo creo que fue el único momento en la historia de la humanidad donde realmente ha habido un momento, un espacio en donde se ha hecho sentir ese espacio, se ha tenido fronteras con respecto al resto del espacio físico, y eso ha sido, digamos, ese extremo, esa parte, esa prolongación del reino de los cielos. Ese único momento fue cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, porque alrededor de él se podía vivir como si estuviéramos en el reino de los cielos, como si estuviéramos en el reino de Dios. Y yo creo que justamente con eso, incluso en ese momento, otro momento cumbre que demuestra que solamente en los tiempos de Jesús existieron, cuando Jesús estaba presente, existió un lugar donde se podía vivir esa gloria, fue cuando Jesús subió al monte de la transfiguración. Y allí los discípulos lo vieron como lo que era. Y allí los discípulos se dieron cuenta de que no había nada mejor. Y no querían ni bajar de aquel lugar. Cuando vieron a Jesús realmente tomar su figura, vieron a Jesús como el Hijo de Dios, más allá del cuerpo físico que había adoptado. Y en ese sitio sintieron una paz tremenda, sintieron un gozo tremendo, que le pidieron al maestro: no, hace falta quedarnos aquí, vamos a hacer chozas para Moisés, para Elías, para todos, y vamos a vivir el resto de la vida aquí. Ese momento, esa prolongación de forma física del reino de los cielos solo se ha vivido en esta tierra cuando Jesús ha estado en la tierra, y solamente lo han vivido los que han estado alrededor de Jesús. Cuando Él se iba, le dice al Padre: yo te pido que lo protejas del mal, porque no te puedo pedir que lo quites del mundo, porque es imposible. Porque en este mundo tienes que vivir. Por tanto, teniendo un poco que como premisa haber intentado situar esta primera idea de que en el reino de Dios, ese reino que Él nos pide buscar de forma continua, cotidiana, no está aquí, a menos estuvo en un momento determinado de forma física cuando Jesús estuvo vivo, pero después no ha estado. ¿Cómo entonces nosotros podemos buscar ese reino si no es un lugar físico al que tenemos que dirigirnos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos sabiendo, primero que todo, que el mismo Jesús en su oración le pedía al Padre que sabía que no podía quitarnos, pero que sí podía cuidarnos del mal que el mundo iba a tener? Bueno, lo primero que yo quiero, lo segundo que quiero traer a reflexión es bastante basado en eso, y es lo que tiene que ver con poner justamente en la dimensión correcta estos dos criterios, el mundo y el reino de Dios. Quiero que ustedes se ubiquen por un segundo en Mateo 12, Mateo 22, versículo 16, cuando Jesús habla sobre el tributo. Dice la palabra en el versículo 15, a partir del 15, entonces se fueron, en Mateo 22, 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es ilícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la maldad de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Aquí Jesús, en su sabiduría inmensa, vuelve a hacer una distinción. Hay cosas que son del mundo, que son del hombre, y hay cosas que son de Dios. Al mundo lo que es del mundo, y a Dios lo que es de Dios. Y aunque ustedes no crean, esta versión nos va a servir para hacer el segundo punto en esta tarde. Y es que justamente el primer paso que tenemos que hacer para avanzar hacia la búsqueda del reino de los cielos, que como dijimos al principio, no es una búsqueda de un lugar en este momento físico, porque no existe en la tierra. El mundo es este mundo sin Dios, el que está, y el que es el lugar físico en el que vivimos. Bueno, el
primer paso para avanzar en esa búsqueda, vamos a ver hacia dónde nos va a llevar esa búsqueda, es justamente lo que yo diría, o lo que yo pudiera definir como desmundializarnos, como entender que hay un límite, entender y definir bien ese límite entre el mundo y lo que es el mundo y el reino de Dios y lo que es el reino de Dios. Fíjense que en esta historia Jesús define eso, que hay cosas que son del mundo y hay cosas que son de Dios. Yo reflexionando me daba cuenta que a veces, aún cuando empezamos en la vida cristiana, hay veces y puede pasar muchos años, pero hay veces que no hacemos el ejercicio de reflexionar hacia lo interno y preguntarnos hasta qué punto realmente en nuestra búsqueda de ese objetivo final como cristianos, en nuestra búsqueda del reino de Dios, hasta qué punto realmente estamos aplicando los mismos conceptos para medir nuestros éxitos, nuestra felicidad, nuestra vida, usando los mismos criterios y los mismos conceptos del mundo. Por eso yo decía que es importante desmundializarnos, porque es importante que nosotros entendamos que una vez que hemos decidido seguir a Cristo, no tenemos por qué aplicar a nuestra vida como criterio de éxito, como criterio de realización personal, los criterios que el mundo utiliza para eso, porque no son comparables. Y les pongo esta historia del tributo para que usted sepa que hay cosas que los indicadores de éxito del mundo, los indicadores de progreso en el mundo, no son los indicadores de progreso en nuestra búsqueda del reino de Dios. Y a veces no nos damos cuenta de cuánto daño nos hace eso como cristianos. Porque usted quiere entonces medir su éxito como cristiano en la medida que progresa en el mundo. Y eso es una de las cosas que yo en los últimos tiempos he reflexionado para conmigo y siempre intento reflexionar para con los demás. El éxito y el hecho de que nosotros estemos avanzando y progresando en el camino del Señor no se puede medir de la misma forma que una persona mide su éxito en el trabajo, su éxito en la familia. No se puede medir por cantidad de seguidores que uno tenga en estos tiempos en las redes sociales. No se puede medir porque tengas la capacidad de comprarte el carro del año o puedas tener la capacidad de comprarte una gran mansión de millones de dólares, millones de francos. No se puede medir porque seas el mejor empresario o el mejor de tu trabajo. No se puede medir por los mismos indicadores, porque esos son los indicadores del mundo. Pero hay otros indicadores que nos van midiendo nuestro crecimiento en la búsqueda del reino de Dios. Y a veces nos afanamos, como decía, como el maestro justamente hablaba en la parte inicial, nos afanamos. ¿Saben por qué nos afanamos? Porque estamos en una búsqueda constante de intentar equilibrar nuestro éxito como personas en el mundo con nuestra progresión como cristianos. Y a veces pensamos que el no progresar suficientemente en el mundo es porque no estamos progresando completamente y de forma eficiente siendo cristianos. Y eso es una cosa que tenemos que quitar de nuestra cabeza, porque los parámetros para evaluar nuestro crecimiento espiritual y nuestra progresión hacia el reino de Dios no tienen nada que ver, como pasaba con el tiempo del César, con la forma en que el mundo ve el progreso, como la forma en que las personas en el mundo ven la prosperidad. Y no estoy diciendo que tenemos un Dios que no quiere que vivamos de forma próspera. Sí lo quiere, pero nuestro Dios, por una cuestión muy sencilla, primero que todo le preocupa que vivamos de forma próspera en nuestra vida espiritual, y después podremos tener las necesidades básicas cubiertas y quizás otras cosas en el mundo material. Y aquí es importante que nosotros intentemos siempre despojarnos de ese sentimiento a veces de frustración que tenemos cuando pensamos que en el mundo o en la vida del trabajo, de la familia, quizás no estemos progresando
de forma adecuada. Y no siempre eso tiene que ver con el hecho de que usted no esté progresando de forma adecuada espiritualmente, sino es tan sencillo como la idea de que no siempre el progreso espiritual es medido, puede ser observado utilizando los mismos parámetros que utilizan las personas del mundo para definir el progreso material. Por eso yo les decía que es importante en la búsqueda del reino de Dios, es muy importante despojarnos de todos estos elementos de éxito del mundo, porque esos elementos de éxito del mundo no nos definen como cristianos, no definen nuestra prosperidad como cristianos. No es que nosotros no tengamos que obviamente pasar y que esté mal que aspiremos a determinado nivel de prosperidad en el mundo. No estoy diciendo para nada eso. Estoy diciendo que es importante tener bien claros las dos dimensiones y tener bien claro sobre todas las cosas a dónde ponemos el mayor esfuerzo, porque ahí es donde está el secreto. Y ese es el secreto del versículo que leíamos al principio, porque el versículo decía: buscar primero el reino de Dios. Te está diciendo cuál de las dos dimensiones, la del mundo con sus leyes, con sus paradigmas de éxito, con su filosofía de progresión que no está basada en la palabra de Dios, y la búsqueda del reino de Dios, que es la búsqueda que Cristo nos invita a hacer. Y esas dos dimensiones están bien claras en ese versículo, y nos dice además: buscar primero el reino de Dios. Y cuando nos dice eso, te dice: y todas las cosas van a ser añadidas. Y digo todas porque ahí entonces Jesús no se concreta a decir solamente las cosas del reino de Dios. Todos es todas. En todos está justamente reflejando la bendición espiritual y la bendición material. Pero para que eso ocurra, para que sea todos y todas, hay que buscar primero el reino de Dios. Y esto es una diferencia importante con las personas que no son cristianas. Las personas que no son cristianas buscan el reino de este mundo. Y por tanto, en ese trayecto reciben las cosas del reino de este mundo, pero no reciben las cosas del reino de Dios. Y esa es una diferencia clave con los cristianos. Si el cristiano se enfoca en buscar primero el reino de Dios, todas las cosas. Y yo, por eso, cuando a veces escucho personas hablando del evangelio de la prosperidad y diciendo que sí, que esa teoría que no está en la Biblia, que mientras más das, mientras más creces espiritualmente, más debes recibir, no necesariamente es así. Mientras más creces espiritualmente de forma honesta con el Señor, vas a avanzar mucho más en la búsqueda del reino de Dios. Y el Señor, en su voluntad, también te va a permitir crecer en la vida material. Y esto es importante también porque Dios sabe que, como lo reconocía Jesús en Juan 15, cuando oraba, que en ese mundo está diseñado para que las personas no se salven, sino para que las personas se pierdan aún más. ¿Y cuántos de los deseos de este mundo, que se ganan con la prosperidad del mundo, nos pueden de verdad dañar y hacernos alejar de la palabra de Dios? Yo siempre recuerdo una historia que a mí me marcó mucho y también contaba mucho el pastor Romero, de aquella familia de judíos que iba a la iglesia, que iba a orar a Dios, incluso en tiempos de bombas, de guerra, iba y las bombas caían y ellos iban y nunca les pasó nada. Y se mudaron acá a Suiza y se hicieron muy importantes y se hicieron mucho dinero y se olvidaron de Dios. Porque a veces, cuando realmente no ha ocurrido esa transformación completa, irse a tener éxito en el mundo puede básicamente hacer que uno se vuelva completamente de la palabra y se olvide de la palabra. Y eso también nos lo refleja la parábola del hijo pródigo, en donde vemos cómo cuando uno se siente, cuando uno no logra entender que todo lo que tiene se lo debe a Dios, como aquel muchacho que no entendía que todo lo que tenía en ese momento se lo debía a su padre, entonces corremos el riesgo de olvidarnos de eso y pensar que todo es por nuestras propias fuerzas y apartarnos del Señor. Por tanto, aquí, con esta historia de la definición que hace Jesús con la ofrenda, con el diezmo, con el impuesto, vemos claramente que Jesús nos está diciendo: hay límites. Es verdad que las cosas del mundo
a esas tienen que dar tributo por las leyes que existen, pero a Dios tienen que darle lo que a Él le pertenece. ¿Y qué es lo que le pertenece al Señor? ¿Y qué es lo que nos va definiendo a nosotros como buscadores concretos del reino de Dios? Si ya veíamos que el primer paso para eso era entonces, primero que todo, desmundializar, una palabra que estoy inventando, pero para hacer referencia a ese hecho de el primer paso en la búsqueda del reino de Dios es olvidarse del mundo, es empezar a darle la espalda a el mundo, lo que no significa no vivir en él, lo que no significa no intentar crecer en él, pero poniendo eso como algo secundario a tu vida cristiana. Y estando claro de que nada, de que todos, estando claro de que incluso de todas aquellas cosas que no debemos hacer porque nos apartarían muchísimo de la búsqueda de lo principal en pos del progreso material del mundo. O sea, lo voy a hacer a definir más claro. Tenemos que estar claros qué cosa no hacer, aun cuando eso implique mucha progresión material, mucho progreso material. ¿Y por qué debemos estar claros de no hacerlo? Porque muchas veces eso sí nos puede apartar de Dios. Y por eso entonces, en ese ejercicio diario que tenemos que hacer de buscar el reino de Dios, y que el primer paso empieza es justamente movernos de los placeres de la vida, movernos de los placeres del mundo, movernos del afán por alcanzar y progresar en el mundo hacia el afán por progresar hacia el reino de Dios. ¿Cómo nosotros en esa dimensión ubicamos, como decía al principio, ese camino que nos lleva al reino de Dios? Si de aquí, de mí para afuera, está el camino que justamente nos conecta con el mundo, y nos conecta con el mundo en nuestros trabajos, en nuestros lugares, en nuestros vecindarios, que está ahí, y tenemos que estar bien claros qué cosas debemos darle, porque es por ley una obligación, por eso pagamos impuestos, por eso nos mantenemos en el trabajo, cumplimos nuestras obligaciones de trabajo. Tenemos que estar claros de qué cosas nunca debemos hacer, aun cuando impliquen mejorías desde el punto de vista material, porque serían cosas con las cuales estaríamos dando la espalda a Dios. Y eso es claro tenerlo bien definido. ¿Qué cosa no hacer porque implicaría apartarse de Dios? ¿Qué cosa no aspirar en el mundo? ¿O en qué momento decir no? Porque sería básicamente también darle la espalda a Dios. Eso tenerlo claro. Bueno, entonces, ¿cómo en esa dimensión, poniendo esa dimensión fuera de nosotros, que en el mundo en que vivimos, hacia dónde está la dimensión que nos lleva mientras estamos aquí al reino de Dios? Y la respuesta es muy sencilla. Queremos caminar en el reino de los cielos hacia el reino de Dios, tenemos que crecer espiritualmente. Si uno crece hacia afuera, y así lo voy a poner, crece hacia el mundo. Si queremos crecer en el reino de Dios, tenemos que empezar a crecer para adentro. Y ahí está la primera puerta hacia el reino de Dios, empezar a crecer espiritualmente. Yo les decía a ustedes que el reino de Dios físicamente, en el único momento que estuvo en la tierra fue cuando Jesús vino. Alrededor de él había un espacio, había un espacio-tiempo en donde las personas que estaban ahí estaban disfrutando de la misma gloria que se disfruta cuando uno está al lado del Padre en ese lugar que existe en este universo. Porque Jesús es Dios y alrededor de él se vivía eso. Jesús parte y obviamente ese espacio físico que estaba condicionado a que Jesús estuviera aquí se va con él. Pero cuando Jesús parte, no nos deja desamparados. Le dice: ustedes no se van a quedar solos. Yo voy a mandar al Espíritu Santo para que sea el consolador de sus vidas y sea el que nos ayude a caminar hacia el reino de Dios. Y el Espíritu Santo, ¿dónde reside? En nuestra espiritualidad. La palabra dice en nuestro corazón, haciendo referencia de cosas a nuestra parte espiritual. El Espíritu Santo
Él se conecta con nuestra parte espiritual. Por tanto, ahí empieza la historia de nuestro andar hacia el reino de los cielos, hacia el reino de Dios, en que cuando empezamos a comprender la palabra de Jesús, nos damos cuenta de nuestros pecados, nos damos cuenta de cuán vacía es la vida en el mundo, y empezamos a entender que Jesús es nuestro Salvador, y confiamos y creemos en lo que hizo. Empieza entonces un proceso de caminar hacia restaurar nuestro espíritu. Y ese es justamente el paso que nos permite empezar a buscar el reino de Dios estando en la tierra y caminar hacia el reino de Dios. Es justamente en esa dimensión espiritual, hacia adentro, en donde justamente caminamos hacia el reino de Dios. Y entonces por eso mismo les decía a ustedes ahorita que no tiene ningún sentido aplicar los parámetros que el mundo utiliza para medir la prosperidad del mundo para medir nuestra prosperidad espiritual. Para nada. Y yo creo que eso, para tenerlo bien claro, lo tenemos justamente en Gálatas. En Gálatas 5, 16, 23, tenemos básicamente un referente de cuáles son los parámetros que nos van diciendo si estamos caminando de forma adecuada y eficiente hacia el reino de Dios. Que como decíamos al principio, si buscamos primeramente el reino de Dios, todas las cosas, todo significa las espirituales y las materiales, todas las cosas serán añadidas. Y entonces miren como el apóstol Pablo en la carta a Gálatas, la carta de Gálatas en el capítulo 5, versículo 16, retoma esta idea de una forma muy simple. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, andáis en el Espíritu y no andáis en el mundo. Ustedes están en el mundo, Jesús no pidió al Padre que los quitara del mundo, están ahí. Pero es importante que comprendamos que debemos andar en el Espíritu. Y esta sensación de andar es una sensación que nos habla de esa dinámica, nos está diciendo, anden en el Espíritu, caminen en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu justamente es lo que nos acerca al reino de Dios, al reino de los cielos. Buscar primeramente el reino de Dios. Para buscar el reino de Dios es necesario andar en el Espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Claramente nos está confirmando lo que hablamos ahorita. La dimensión del mundo es contra la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual es en contra de la dimensión de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está el conflicto de la vida. El mundo, los deseos del mundo, los deseos de la carne. Andamos en el Espíritu, andar en el Espíritu es necesario, es el principal punto para caminar hacia el reino de Dios, hacia el reino de los cielos. Y sigue diciendo la palabra en el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo el mundo, bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios. Si nos dejamos llevar por estas cosas del mundo, no vamos a encontrar el reino de Dios. Y si no encontramos el reino de Dios, vamos a tener dificultad para que muchas cosas sean añadidas en nuestras vidas. Porque dice la palabra, buscar primero el reino de Dios y todas las cosas aceptables. Y para mí es muy interesante porque es impresionante como esta reflexión de Pablo retrata el mundo de hoy. Si usted quiere ver cada una de estas cosas, lo único que tiene que hacer es prender su canal de noticias o varios canales de noticias
Y van a ver cómo los reporteros hablan de muchos, de adulterios, de fornicaciones, de inmundicia del mundo. Este empresario hizo tal cosa a tal cual otro empresario. Esta empresa le robó a este. Estos se mataron por tal cosa. Usted quiere ver justamente cada una de estas cosas reflejadas en el mundo. Encienda la televisión, encienda las redes sociales y lo verá. El mundo de hoy es un mundo que camina así. Es un mundo en donde el dinero está justamente muchas veces detrás de muchas de estas cosas que están aquí. No es innegable, por ejemplo, que les pongo, por ejemplo, para conectarlo muy fácilmente con el tema de dinero, como tanto el adulterio y la fornicación hoy en día en el mundo son de las cosas que dan mucho más dinero. Hablando directamente de la pornografía, para que tengamos una referencia clara, la laxivia, la lujuria, la pornografía, el adulterio, justamente están reflejados ahí. Y es innegable que los sitios de pornografía son los sitios que muchos de los que más mueven dinero en el mundo. Yo estaba leyendo el otro día en un periódico que una cantante española que se llama Noelia, no sé si es española o mexicana, había creado su propio sitio, digamos un sitio que me enteré que en ese artículo del País se llamaba, hay un sitio, una aplicación que se llama OnlyFans, en donde las celebridades comparten fotos íntimas y los usuarios del mundo son las celebridades de Hollywood, ¿no? Es un sitio de ese tipo y las personas pueden hacerse miembros de una celebridad determinada pagando y esa celebridad comparte fotos íntimas con ellos. Bueno, eso existe. Esas mismas celebridades que muchas veces usted tiene y ve en las películas. Y entonces ese sitio estaba como que parece ya los administradores de esa aplicación que se llama OnlyFans. Ustedes pueden buscarle, pueden ver, porque ustedes digan que no es mentira. Ya quieren empezar a censurar, porque según ellos no lo habían hecho con ese propósito, quieren empezar a censurar eso. Y una actriz española cantante que se llama Noelia creó su propia aplicación semejante a OnlyFans para poder entonces seguir ganando dinero a costa de eso. Y eso es un ejemplo. No se puede tapar el sol con un dedo. Todo este tipo de cosas mueven mucho dinero. Muchas veces para llegar a puestos importantes en las empresas hay muchas personas que no tienen para nada ni el más mínimo escrúpulo de hacer las cosas legales, mienten, acaban con el otro, hay personas que pisan al otro, pisan a su compañero para que su compañero no avance y lo que hacen es para poder avanzar ellos. No hay justicia en el modo que se crece muchas veces. No siempre las personas que más se esfuerzan son las que más llegan, porque ese es el tipo de personas que se encargan de haciendo menos pero jugando con este tipo de malintenciones. En fin, yo podría poner muchos ejemplos, pero fíjense cómo cada una de estas cosas nos describen el mundo de hoy: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Hace unos días, en el 8 de septiembre, se celebraba, es la celebración católica de, digamos, lo que en Cuba sería el homólogo de la Virgen María, que en Cuba le llaman la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Qué más idolatría que esa que un país completo no haya comprendido que eso no tiene nada que ver con Dios y se funda completo a eso? Y hace 2 días o 3 días se veían a todos los cubanos, a la mayoría de los cubanos que están por el mundo, ofrendando, diciendo cosas en favor de ese ídolo. O sea, básicamente estamos reflejando, estas palabras de Pablo reflejan el mundo tal como es. Ese es el mundo, o esas son las cosas que, digamos, que tenemos que tener bien claro, porque, como decía al principio, muchas veces queremos medir nuestro éxito utilizando los mismos marcadores que utiliza el mundo para eso. Y lamentablemente quiero decirte que muchas veces para ser exitoso en el mundo hay que hacer las cosas
hay que pasar por haciendo las cosas que se hacen así. Porque hay muchas personas que logran avanzar en el mundo, logran hacerse millonarios, logran hacerse con grandes y importantes puestos, justamente porque no tienen pudor, no tienen ningún tipo de obligación moral y son capaces de hacerlo todo. Por eso debe ser que nosotros como cristianos tenemos que tener bien claro qué cosas nunca debemos hacer, aun cuando eso puede implicar ser la persona más importante de este planeta, ser la persona con más dinero de este planeta. Eso está claro. Entonces eso es lo que define el mundo, eso es lo que define esa dimensión, eso es lo que define los deseos de la carne, los deseos de las personas que lamentablemente no quieren buscar del Señor. Y no quieren buscar del Señor por lo que decíamos ahorita, porque les cuesta trabajo también desprenderse de los placeres que traen estas situaciones. Pero ¿qué implica crecer hacia adentro? ¿Qué implica crecer hacia el Espíritu? ¿Qué implica crecer y cuáles son los indicadores que nos están diciendo a nosotros que nos estamos moviendo en la dimensión correcta? Eso lo encontramos en el capítulo 22 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. Es amor, es fe, independientemente de las circunstancias, aun cuando esté muy oscuro alrededor de nosotros. Es templanza, lo que significa que hay que mantenerse firmes, como dice un himno bautista, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno. Firmes y adelante es eso, templanza, no importa la circunstancia. Paciencia, porque a veces para avanzar y lograr algunas cosas es necesario no desesperarse, porque la desesperación es un camino corto hacia la dimensión del mundo. Si usted está caminando hoy en la dimensión espiritual que nos lleva hacia el reino de Dios, hacia ese reino que nos da o nos permite ese ejercicio de búsqueda, nos permite tener las cosas necesarias, como dice la palabra. Bueno, la falta de paciencia es un atajo que lo puede sacar usted fácilmente de ese camino espiritual hacia el camino del mundo. ¿Cuántas personas? Muchas veces, yo he conocido muchas historias de personas que se han mantenido firmes en la palabra porque han estado confiando en que si lo hacen van a recibir algún tipo de recompensa material. Y cuando eso no ocurre, cuando pasa un tiempo y eso no ocurre, se cansan y se van. Y eso no le hace, Dios se pone triste por eso, pero le hace mucho más daño a esa persona que a Dios, porque Dios simplemente nos da todas las cosas por gracia. Y así pasa. La falta de paciencia, queridos hermanos, es un atajo hacia el camino que nos lleva al mundo, el camino que nos mantiene en el reino de Dios. Y por supuesto, una cosa importante, la falta de fe. La falta de fe atenta completamente hacia esa búsqueda y también hace que nos desviemos. Porque la falta de fe te impide creer que independientemente de las circunstancias por las que estás pasando, Dios tiene el control. Porque tener fe significa decir, yo estoy pasando por tal circunstancia, pero Dios tiene el control y sé que las cosas van a salir bien. Pero la falta de fe, de forma instantánea, no es ni siquiera un atajo, de forma instantánea nos saca del camino hacia el reino de Dios. Entonces, nos vamos dando cuenta de una cosa. Existe una muy clara definición entre ese plano del mundo en el que no vamos a encontrar la paz que Dios da, ni vamos a encontrar todo lo que Dios nos puede dar. Y ese plano espiritual, que es en el plano en que nos movemos hasta que partimos justamente al reino de Dios físico que existe en este lugar del universo. Y esa parte espiritual es la que tenemos que empezar a medir, no utilizando los indicadores que el mundo utiliza para medir el éxito de una persona, que repito, son tu fortuna, que tengas el carro del año, que tengas muchos seguidores en las redes sociales, que seas un influencer, que seas un gran político. No son esos.
Los indicadores que miden nuestro éxito en el camino hacia el reino de Dios son justamente eso que está en el versículo 22. Tu capacidad y mi capacidad de amar. Cuestiónese y cuestionemos nuestro caminar si no somos capaces de amar cada vez más aún a las personas que nos hacen bien. Nuestra capacidad de estar felices. Cuestiónese su andar. Si usted no se da cuenta y si usted no vive cada momento con la alegría extrema de que vive porque Dios ha permitido que viva y que Dios está teniendo el control de su vida. Ese gozo, como decía la palabra, si usted no demuestra que de su vida están flotando ríos de agua viva, que el gozo es eterno, cuestiónese. Ese es un indicador. Su paz. Si no sentimos paz interior, son personas que vamos a tener momentos muy difíciles, pero en la medida que vayamos creciendo espiritualmente en la búsqueda del camino, vamos a ser capaces de sentir paz en medio de cualquier tormenta. Ese es otro indicador. Paciencia. Capacidad de tener paciencia, de tener fe, de tener tranquilidad, de esperar con calma. Si usted o yo lo implementamos, ahí lo vamos a ver. Ese es otro indicador de que estamos caminando justamente en el reino de Dios. Benignidad, hacer el bien, ser una persona buena por naturaleza. Ese es otro indicador. Bondad. Si somos capaces de ser bondadosos, estamos creciendo en la búsqueda del reino de Dios. Como decía ahorita, fe. Indicador importante. En la medida que nuestra fe crece, nos vamos acercando mucho más a esa búsqueda del reino de Dios. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, porque esa es la ley espiritual. Ese crecimiento espiritual es justamente el que se mide por estas cosas y el que lamentablemente no siempre vamos a ser los mejores exponentes, pero al menos tenemos que tener claro esta tarde que ahí está el secreto de lo que significa buscar primero el reino de Dios, que no puede ser una frase que la digamos por decirla, sino que eso tiene una consecuencia práctica. Y buscar el reino de Dios se puede definir como, aun cuando vivamos en el mundo, tener claro que nuestros objetivos como cristianos no son los objetivos de las personas que viven en el mundo, que la forma en que nosotros nos evaluamos como cristianos no es la misma forma como nos evaluamos cuando estamos en el mundo, y que el crecimiento espiritual que Dios da, como decía la parábola del sembrador, como decía también Juan decía: yo sembré, Apolo regó, por el crecimiento que lo da Dios. El crecimiento espiritual de cada uno de nosotros en nuestra faceta espiritual, en nuestra dimensión espiritual, que está completamente asociado a tener el Espíritu Santo en nuestra vida, porque sin el Espíritu Santo en nuestra vida va a ser imposible caminar, porque ¿saben qué? Caminar para cumplir estos indicadores, hermanos míos, pudiera ser, y es un camino, como bien dice la palabra, angosto, difícil, complicado. No crean que lograr avanzar en estos indicadores es fácil. Lograr avanzar en los indicadores de la fe, del amor, avanzar en eso no es fácil, y menos en un mundo de tantas complicaciones. Como bien decía el Señor, que el mundo va a tener aflicción, pero usted tiene que confiar porque yo he vencido al mundo. Y vencer al mundo, ¿qué significa? Mandar al Consolador. ¿Y qué significa mandar al Consolador? Que tenemos un Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es justamente, tiene la misma naturaleza de Jesucristo y tiene la misma naturaleza de Dios. Eso es la Santísima Trinidad. Justamente, los tres son una persona con diferentes formas, y tenemos esa persona, a ese ser, que es el Espíritu Santo, que nos va acompañando y nos va consolando para que en cada momento de tristeza que tengamos, porque la vida y caminar en ese camino es angosto, es estrecho, el camino es duro, no es fácil, es un camino duro. Cuando tenemos ese Espíritu que nos va consolando, nos va dando fuerza y nos va diciendo: puedes llegar, porque yo,
estoy contigo, porque Jesucristo murió por ti, porque Jesús es nuestro Dios, tu Padre está pendiente de ti. Y ese camino hacia el reino de Dios, justamente por eso, no lo estamos haciendo solos. Buscar primero el reino de Dios significa movernos en esta dimensión espiritual y movernos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita buscar el reino de Dios, porque Él es parte por naturaleza del reino de Dios. Él está ahí para servirnos de compañero de viaje. No crea que es fácil. No crea que es fácil. Y no crea que deja de ser angustiante y afanoso. Vas a ver cómo muchas personas a su alrededor que no son cristianas pueden progresar incluso mejor que usted en la vida. Puede incluso ver que a veces la situación se le puede resultar complicada desde el punto de vista material. Pero eso no puede hacerlo de caer en su afán de buscar el reino de Dios de forma insistente. Porque a veces cuando pasan esas cosas ocurren para que podamos cumplir algunos de estos indicadores. Hay veces que tenemos pruebas que las necesitamos para ser más pacientes. Hay veces que pasamos por pruebas que las necesitamos para ser más bondadosos. Hay veces que pasamos por pruebas que las necesitamos para tener más fe. Hay veces que pasamos por pruebas que las necesitamos para tener más templanza. Todas las cosas que pasan en nuestra vida y que Dios permite que pasen en nuestras vidas, ¿saben por qué pasan? Porque Dios quiere que mejoremos los criterios que para Él son los criterios de éxito de un cristiano. Dios, y si es su voluntad, a veces puede hacernos el empresario más importante del mundo, puede hacernos el político más importante del mundo, el influencer más importante del mundo. Si eso Él lo ve como algo que tributa a su gloria, porque todo lo que tenemos que hacer es para su gloria. Pero lo que Dios sí quiere es que nosotros, los que en un momento de la vida nos dimos cuenta de que teníamos que arrepentirnos, crezcamos en el reino de Dios. Y la única forma de crecer en el reino de Dios es que podamos cumplir y podamos poner en práctica estos que son los frutos del Espíritu. O sea, que esos frutos nos salgan, que esas sean las consecuencias de nuestras vidas. Y para que muchas veces esos frutos salgan, hace falta pasar por momentos que pueden ser difíciles desde el punto de vista material para nosotros, pero es la única forma de que el fruto se concrete y que Dios te diga: sí, hijo mío, pasaste la prueba y has demostrado que eres un hombre que has aprendido a amar, que eres un hombre que has aprendido a tener fe, que eres un hombre o una mujer que has aprendido a tener templanza, que eres un hombre o una mujer que has aprendido y has logrado ser paciente, que eres un hombre que has aprendido a amar. Esas son las cosas que el Señor nos va a decir: sí, estoy contento contigo, no porque fuiste o te convertiste en el millonario número 20 del mundo, sino porque te has convertido en una persona que sabe amar. Estoy contento contigo no porque hayas sido capaz de ganar dinero y comprarte el carro del año, sino porque fuiste una persona que fue capaz de tener templanza. Estoy contento no porque te compraste una casa en 10 millones de francos, sino porque fuiste capaz de demostrar que eres una persona bondadosa. Ahí está la diferencia. Y eso es lo que para Dios significa que nosotros estamos creciendo. Si usted está creciendo y yo estoy creciendo de esa forma, no importa cómo nos vaya en el mundo, porque estamos creciendo de la mejor manera. Decía ese mismo versículo de Mateo 6, un poco más adelante, que era necesario que nos procuráramos con qué cosa, con tener riquezas en el cielo y no riquezas en la tierra. Está en el versículo 19 de Mateo 6, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Esa es la consecuencia de los indicadores de éxito en el mundo. Te puedes hacer millonario, te puedes hacer una gran fortuna,
Puedes guardar tu fortuna en un banco suizo, pero cuando te mueras no vas a poder llevarte ningún centavo. Muchas veces, y le pasaba por ejemplo a los narcos famosos colombianos de nuestra tierra de Isabel, les pasaba. ¿Cuántos de ellos no guardaban el dinero, lo que ellos le llaman las caletas? Le llamaban las caletas, escondían el dinero debajo de la tierra. Tenían mucho dinero y escondían millones de dólares debajo de la tierra, en las fincas. Y cuando regresaban al cabo de 5 o 6 años, el dinero estaba ya completamente echado a perder, porque las condiciones de humedad lo fastidiaban. Sí, fueron millones de dólares, pero en ese momento era un montón de papel que no significaba nada. No os hagáis tesoros en la tierra. Sí tenemos que tener nuestros sueños, nuestras aspiraciones en el mundo. Pidámosle a Dios porque nos ayude a tener aspiraciones claras, aspiraciones que no nos hagan separar de la vida. Dios nos va a garantizar el alimento, nos va a garantizar las condiciones básicas. Olvídense de eso. Es verdad que tenemos que tener sueños, pero alineemos nuestros sueños, como digo siempre, con la claridad de lo que hace falta realmente en la vida. Y, por supuesto, pongamos todas una de las cosas que queremos desde el punto de vista material a la voluntad del Señor. Si es tu voluntad, vamos a hacer esto. Si es tu voluntad, vamos a progresar en tu trabajo, vamos a hacer tal cambio, vamos a tener tal casa. No es malo. Dios no se molesta porque nosotros progresemos materialmente. Pero Dios se pone triste cuando a la par no progresamos espiritualmente. Por tanto, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Tenemos que y debemos tener sueños de progreso material, espiritual, pero los sueños más importantes que debemos tener ahora son los sueños de avanzar en la búsqueda del reino de Dios. Tener bien claro cómo podemos avanzar, que es hacia la construcción de nuestro mundo espiritual, acompañado del Espíritu Santo, en esa dimensión espiritual. Y teniendo bien claro que avanzar en el reino de Dios significa tener determinados frutos, que los veíamos. Y para tener esos frutos, hace falta pasar por situaciones difíciles. ¿Usted cree que una planta de mango genera frutos desde el principio? ¿Qué tiene que pasar con una planta de mango? Tiene que sembrarla desde la semilla y toma tiempo crecer, toma tiempo que alcance la altura adecuada, que tenga una cantidad de hojas determinada, que se adapte a su medio, y dentro pasa un tiempo y tiene mangos, tiene guayabas, tiene guanábanas. Así pasa con nuestro crecimiento espiritual. No empezamos a cosechar ninguno de estos frutos de forma inmediata, sino que los frutos del Espíritu van a ir apareciendo paulatinamente en la medida que seamos capaces de enfrentarnos a cada una de las situaciones difíciles de nuestras vidas, que cuando las enfrentamos con la fuerza, la sabiduría, la capacidad adecuada, nos lleva a tener esos frutos. Pero tenemos que ir pensando y cultivando de esa forma. Tenemos que ir cultivando nuestra mata, nuestro árbol de amor, y hacerlo crecer para que dé el fruto de amor que Dios tiene como objetivo. Nuestro árbol de paciencia, nuestro árbol de fe. Esos son los indicadores que a Dios les interesa. En el trayecto, Él también nos va a dar, como dice la palabra, todas las cosas que le pidamos, deseos que tengamos, pero son consecuencias de buscar primero el reino de Dios. Hay que dejar de afanarse, como nos sugiere aquí Jesús. Hay que dejar de afanarse por el mundo, por las cosas del mundo, por el vecino, por el compañero de trabajo, por la injusticia de la vida, porque las cosas no te salen bien. Hay que dejar de afanarse por eso. Y hay que concentrarse en decir, son situaciones de la vida. Yo sigo enfocado en buscar el reino de Dios y su justicia. Porque ahí se hay justicia. En el único lugar donde hay justicia es en el reino de Dios. En el mundo no hay justicia. En el mundo, independientemente de que podamos tener progresión en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, en nuestra vida económica, como dice Jesús, van a tener aflicción. Y es porque el diablo se encarga también de eso. Porque quiere que nosotros como decimos muy cubanos, nos rajemos y nos vayamos al mundo. Y empecemos a buscar el mundo. Pero si buscas el mundo,
no tienes crecimiento espiritual. Pero si buscas el crecimiento espiritual, como consecuencia, vas a tener también crecimiento de forma adecuada y de acuerdo a la voluntad de Dios material. Yo siempre digo, ahí está el secreto de la vida, ahí está el secreto de la felicidad, en poner las cosas en orden. Cuando yo me estoy dando cuenta de que estoy perdiendo esa batalla internamente, intento definir qué cosa es lo que me está llevando más allá, más hacia esa satisfacción material que espiritual, y trato de corregirla. Porque justamente ese es el ejercicio que tenemos que hacer. A veces el mundo siempre va a intentar, con nuestros afanes diarios, van a intentar sacarnos de nuestro objetivo. Pero ahí mismo tenemos que decir, espérate un momento, ¿qué cosas? Como dice la palabra, si esto te es motivo de caer, pues te arrancas. Si tu brazo es motivo de caerte y de que te apartes, pues te arrancas el brazo. Hay que hacer ese ejercicio de identificar qué cosa es lo que por momentos nos distrae y nos permite buscar ese camino claro, difícil pero claro. Incluso cuando podamos a veces ir a veces ciegos espiritualmente, pero vamos caminando en él porque tenemos al Espíritu Santo, que es el mejor guía. Y con ese guía no nos vamos a perder. Entonces, yo, hermanos míos, les exhorto a que justamente reflexionen sobre eso. He dicho muchas cosas, pero quisiera que se llevaran un mensaje muy claro. Hagamos siempre, todos los días, el ejercicio de saber en qué momento estamos en nuestro camino hacia el reino de Dios, que es lo más importante que debemos hacer. Hagamos siempre el ejercicio de saber cuáles de nuestras aspiraciones materiales nos están haciendo mella en todo el disfrute, en que los frutos del Espíritu realmente se sigan expresando bien en nuestras vidas, porque eso tenemos que quitarlo. Procuremos todos los días levantarnos con la necesidad de caminar más en el reino de Dios, hacia lo que quiere, hasta que llegue un momento que partamos delante de su presencia, en donde sí vamos a tener la dicha de ver físicamente el reino de Dios. Intentemos por encima de todo, intentemos concentrarnos en ese objetivo e intentar y entender que al mundo le daremos lo que es del mundo, y eso lo puede quitar nuestra tranquilidad, y que además no nos afanemos por nada de las cosas que están en el mundo, y que le pidamos a Dios que en su infinita sabiduría cumpla nuestros sueños del mundo en dependencia de su voluntad. Tenemos que poner nuestros deseos del mundo completamente bajo la voluntad de Dios, que sea su voluntad. Como les reitero, porque cuando en el mundo tenemos las cosas que son la voluntad de Dios, eso es porque Dios sabe que estamos en un momento en que esas cosas no nos van a desvirtuar, no nos van a sacar del camino. Por eso tenemos que cada una de nuestras funciones materiales, cada una de nuestras aspiraciones económicas, familiares, de casas, de carros, de progresión en el trabajo, tenemos que ponerla debajo de la voluntad de Dios y aceptar lo que Él quiere. Porque lo que pasa en nuestras vidas pasará en la medida que seamos capaces, y vamos a tener todo aquello que no va a afectar nuestra vida cristiana y nuestro caminar cristiano, cuando lo ponemos en la voluntad de Dios. Y concentrándonos entonces en seguir caminando hacia desarrollar y vivir a plenitud cada uno de estos frutos del Espíritu, mostrarlos, porque esos son los indicadores que van a demostrar cuán exitosos somos en la vida espiritual. Y eso, aunque mucha gente no lo vea, porque no todo el mundo puede ver eso, aunque se vean los frutos del Espíritu, pero aunque mucha gente no quiera verlo, porque prefiera ver el fruto de la cartera, el fruto del desarrollo material, casa, dinero,
Aunque mucha gente no le da importancia a los frutos del Espíritu, ¿sabe qué? Dios sí se la da. Y para Dios no es importante que tú tengas una casa, 10 casas, 20 carros, 30 carros, mucho dinero. No es importante. Porque nada de eso es de Dios. Eso es del César. Eso es del mundo. A Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Nuestra vida, nuestra alma. Y eso nosotros tenemos que demostrarle que estamos creciendo en cada uno de sus frutos. Porque esos son los parámetros de éxito que Dios nos va a estar midiendo. Y va a estar diciendo, sí, vas bien, Jesús, vas mal, Jesús, vas bien, Sarita, vas mal, Sarita, vas bien, José, vas mal, José, vas bien, Fanny, vas mal. No por nuestra fortuna material, sino por nuestra fortuna espiritual. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Hagamos que esos frutos del Espíritu crezcan de forma indefinida en nuestras vidas. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Yo invito en este momento a que los hermanos podamos tener un tiempo de ofrendas. Como siempre decimos, no obligado, y que sabemos que es para el crecimiento de la obra en la tierra del Señor, y que bueno, Dios les bendiga por compartir con eso. Ya sabemos, justamente no utilizamos las ofrendas para hablando de lo que hablamos, no utilizamos para enriquecer a nadie, la utilizamos para las cosas, para lo que esta iglesia tiene que darle al César, al mundo, las obligaciones normales. Así que nosotros le estamos dando con nuestra presencia aquí, con nuestro amor y cotidianidad en el Evangelio todos los días, le estamos dando la principal ofrenda a Dios en nuestras vidas, todos los días. Eso es lo que nos interesa, no nuestro gobierno, nuestra vida. Y esa se la estamos dando. Que el Señor nos bendiga.